Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre de la Facultad de Economía, le damos la bienvenida a esta celebración de la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith en su aniversario número 240. Los anfitriones de esta celebración el día de hoy son dos profesores de nuestra facultad, el doctor Jorge Omar Moreno Treviño y el doctor Lorenzo Blanco González, profesor de nuestra facultad y precursor de esta tradición. Para dar inicio a esta celebración, el doctor Lorenzo Blanco González presentará el tema El peligroso Dr. Smith, con motivo de la celebración de la publicación del libro La riqueza de las naciones. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada más tomar un poco de vodka. Entonces, ayer se cumplió un aniversario muy especial para toda la ciencia económica. La riqueza de las naciones cumplió 240 años. Y a lo largo de esta tradición, el maestro Ponciano Murillo, que lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, y un servidor, hemos tratado de enseñarles a ustedes el valor de la obra y algunos mitos que hemos tratado de desmentir en torno de la obra de su autor Adam Smith. Y vamos a continuar con esta tradición hablando de Adam Smith, no como normalmente nos lo imaginamos, como un ser apacible, muy tranquilo, no, como la gente en su momento, cuando estaba vivo y un poco después de su muerte, realmente lo veía, el peligroso Dr. Smith. Entonces, ¿quién era Adam Smith? ¿Quién era Adam Smith? Fue una de las figuras más famosas del siglo de las luces, alias de la Ilustración. Escribió un libro exitoso de filosofía moral, Teoría de Sentimientos Morales, muy poco conocido entre los economistas, pero tuvo su fama tanto en la Ilustración como en algunos círculos de filosofía. También escribió, obviamente, el libro más famoso en economía, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Entre los economistas es una figura muy admirada. Ayer, por ejemplo, el Instituto de Estudios Humanitarios subió un meme celebrando el cumpleaños de Adam Smith y en los comentarios uno veía afirmaciones tales como: sí, la riqueza de las naciones es mi Biblia y Adam Smith, un ser increíble. Todos los economistas, prácticamente todos, especialmente de corriente principal, admiran mucho, adoran mucho a la figura de Adam Smith. Él acuñó el término la mano invisible y dejó claro que la libertad económica es la mejor política económica. Y hemos visto en años pasados que no era un juicio absoluto, lo protejaba bajo ciertas situaciones, pero a Adam Smith se le conoce como el gran campeón de libertad económica y política. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta: ¿quién era Adam Smith? Adam Smith no fue una persona querida por todos. Durante su vida y unos años después de su muerte, como he dicho, fue odiado por las altas clases británicas. Según la élite británica, el padre de economía era, entre otras cosas, un agitador, enemigo de la familia, pésimo escritor. Hubo alguien que dijo: fíjate, creo que Adam Smith medio escribe inglés. Otro dijo: no, leyendo su libro no es obvio que su idioma natal sea inglés. O sea, lo atacaban de esta manera. Y claro, mi acusación favorita: amigo de asesinos, ladrones y otros criminales. Todo eso se le acusó en su momento. Por muchos años Adam Smith fue considerado un peligro para Escocia. Y la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿por qué? ¿Por qué este hombre que a nosotros se nos hace tan lindo, sí, inmortalizado en esa estampa de ese perfil que no le ayuda mucho por su nariz, pero por ese perfil, ¿por qué? ¿Por qué lo consideraban tan peligroso en su época? Primero vamos a hablar de Adam Smith, el libertario. Esta es la parte más obvia de la presentación. Adam Smith hizo mucho por defender la idea del libre comercio. Eso no era particularmente libre comercio con Francia.
Y esa no era una idea muy popular en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Les voy a dar un ejemplo de la típica reacción que mucha gente de la élite tenía ante esa idea. Ese comercio sin restricciones y universal propaga opiniones como también mercancías. Esto viene del muy reverendo Alejandro Carlyle, doctor de divinidad, una alta autoridad en la Iglesia de Escocia. ¿A cuáles opiniones se refería el doctor Carlyle? A las ideas de liberales y revolucionarios franceses. Les voy a dar varios nombres: Condorcet, Quesnay, Turgot, Voltaire, una persona peligrosamente atea; Turgot, una persona que se atrevió a desafiar al rey de Francia; Condorcet, Quesnay, etc. Casi todos ellos o eran amigos o abiertamente admiraban a Adam Smith. Ok, entonces, Adam Smith el libertario, parte 2. Adam Smith, es cierto, hizo mucho por defender la idea del libre comercio. Conocemos su metáfora de que el hombre prudente se compra el abrigo de alguien que lo hace mejor que él, y lo que es prudente para un hombre en su casa, ciertamente debe ser prudente para todo el reino. Sí, sabemos, ese fragmento de la riqueza de las naciones creo que lo hemos presentado por lo menos una vez. Pero Adam Smith hizo un poco más que eso para defender el libre comercio. Llegó incluso a felicitar a traficantes de bienes por su labor. Y si no me creen, aquí está la cita. El contrabandista, proviene de la riqueza de la nación, el contrabandista, una persona que, aunque sin duda altamente culpable de violar las leyes de su país, es con frecuencia incapaz de violar las leyes de la justicia natural. Y habría sido en todos los sentidos un excelente ciudadano si no fuera que las leyes de su país hacen en un crimen lo que la naturaleza nunca tuvo la intención de hacerlo. Ahora, eso quizá les impacte, pero lo que debería impactarles más es esto. Esto se publicó en 1776. En 1778 se convirtió en comisionado de aduanas por órdenes del gobierno de Escocia, cosa que demuestra fehacientemente que la riqueza de las naciones, así en el siglo XVIII como hoy, es uno de los libros menos leídos. Adam Smith, ahora pasamos a otra cosa que molestaba mucho a la élite británica: Adam Smith el feminista. Es una faceta que muy poca gente conoce de Adam Smith, y eso se debe a que no menciona el tema en la riqueza de las naciones. En lecciones acerca de la jurisprudencia, Adam Smith habla acerca de las relaciones entre los sexos. Entonces, según Adam Smith, las diferencias biológicas entre los sexos son constantes. Entonces, una mujer se embaraza, tiene hijos, un hombre no. Adam Smith no vislumbró un futuro en donde eso va a cambiar. No, eso se ha mantenido constante y probablemente se va a mantener constante. Muchas de las diferencias fisiológicas no cambian, pero hay algo que sí cambia según Adam Smith y sus admiradores. El significado social de esas diferencias cambia conforme la sociedad avanza. Entonces Adam Smith ofrece este panorama de una sociedad que avanza en 4 etapas: la sociedad de caza y recolección, la sociedad pastoril, la sociedad agrícola y finalmente su etapa, la sociedad de industria y comercio. Conforme la sociedad avanza, el comercio internacional y la industria comienza a predominar más y más. El militarismo se corroe y las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se convierten en menos importantes. Oportunidades para la mujer aumentan y, por ende, la calidad de la vida y los derechos de la mujer aumentan. La calidad de la vida mejora y los derechos de la mujer aumentan. Ahora, esto quizá no parezca tan conflictivo. En lecciones de jurisprudencia también se refirió a los obstáculos de este progreso hacia la igualdad. ¿Qué se pondría en el camino de esta progresión que a Adam Smith se le hizo casi natural hacia la equidad sexual? Las leyes de la mayoría de los países que se están elaborando por los hombres en general son muy graves para las mujeres, que no pueden tener remedio de esta opresión. Según Smith, los legisladores, guiados por su interés propio, mantenían a la mujer oprimida.
Es por eso que feministas como Sophie Gramsci de Condorcet, esposa del Condorcet revolucionario, y Mary Wollstonecraft fueron admiradoras de Adam Smith. Conservadores, incluso gente que en un momento dado dijo que admiraba a Adam Smith o aprendió de Adam Smith, conservadores escoceses consideraban estas ideas como una amenaza a la familia, y quien creyera en ellas un enemigo de lo que ellos llamaban el patriarcado y la familia. Adam Smith, un lado de Adam Smith que quizá no se enfatiza tanto, es que a él le preocupaba siempre la pobreza, y como dijo algún candidato presidencial que en algún momento perdió las cabras, Adam Smith creía que primero los pobres. Ciertamente ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz cuando la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Esa es una cita que ya hemos contemplado, ya hemos analizado en estos eventos antes. Viene de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, lo voy a reiterar por enésima vez, es ante todo un ataque contra el mercantilismo. Los gobiernos mercantilistas, como mis alumnos de HP, Historia del Pensamiento Económico, están aprendiendo, han aprendido, tomaron medidas, por ejemplo, salarios máximos, para tener una población pobre y numerosa. Por eso Adam Smith le tenía tanta consideración a los pobres, por eso odiaba tanto la miseria que veía. Por una parte, él era una persona humanitaria, pero por otra parte, lo que realmente le daba coraje, él sabía que esa miseria era resultado intencional de la política económica, y él decidió combatirla, al menos en su trinchera intelectual. Adam Smith estaba a favor de salarios altos para la mayoría. El desarrollo equitativo era una manera de aumentar los salarios a los más pobres, eso es cierto, y de eso habló Adam Smith, pero había una manera en que el gobierno podía ayudar a la clase trabajadora. Adam Smith se oponía a asociaciones públicas o clandestinas de empleadores que formaban monopsonios para reducir salarios o mantener condiciones infrahumanas en sus talleres o fábricas. Déjenme definir este término: la combinación. Durante la Revolución Industrial, el individuo no era el centro de la vida social. El centro de la vida social en Gran Bretaña era la combinación. Era una entidad social, se podía llamar hermandad, asociación, sociedad, etcétera, club. Entidad social más importante durante la Revolución Industrial Británica. Un grupo de personas que compartían conocimientos y luchaban por sus intereses se reunían. A veces en reuniones que parecían informales o nada más de esparcimiento, pero realmente había un trasfondo político y de cabildeo. El noviazgo entre los poderosos y el gobierno tenía que terminar según Adam Smith. Y aquí les van dos citas. La primera: no tenemos leyes del Parlamento contra la combinación de bajar el precio del trabajo, pero muchas en contra de la combinación de elevarlo. En todos estos conflictos, los patrones pueden resistir mucho tiempo más. Siempre estamos hablando de no poner un salario mínimo, no mejorar las condiciones de los obreros, prohibir la actividad sindical, pero jamás, Adam Smith afirmó, jamás estamos hablando de monopsonios, jamás estamos hablando de patrones que le hacen mal a sus empleados. De eso no se habla. Rara vez escuchamos de las combinaciones de los patrones, aunque con frecuencia de la de los obreros. Pero aquel que se imagina que los patrones rara vez se combinan es tan ignorante del mundo como del tema. Y es por eso, y esto se les puede parecer raro, es por eso que muchos economistas clásicos, entre ellos el más famoso John Stuart Mill, estaban a favor de sindicatos, no en contra. Porque Adam Smith en su momento estuvo a favor de protosindicatos, combinaciones laborales. Entonces, lo que se necesitaba era una legislación laboral a favor de los trabajadores. Cada vez, esta es una cita nuevamente de Riqueza de las Naciones, cada vez que el legislador intenta regular las diferencias entre los patrones y sus obreros, sus consejeros son siempre los patrones. Cuando la regulación, por lo tanto, está a favor de los trabajadores, siempre es justa
y equitativa. Y había un tiempo, no hace mucho, aproximadamente, no sé, 100 años, que la reputación de Adam Smith por justicia social, su pasión por la gente pobre era notoria. La persona que estoy a punto de citar es el fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Karl Menger. Adam Smith se colocaba en todos los casos de conflicto de interés entre ricos y pobres, entre los fuertes y los débiles, sin excepción del lado de estos últimos, de los pobres y de los débiles. No hay una sola instancia en la obra de Adam Smith en la cual represente a los ricos y poderosos a diferencia de los pobres y débiles. Entonces, vamos a concluir. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta que hice al iniciar. ¿Quién fue Adam Smith? Particularmente, ¿qué clase de libro subversivo estamos conmemorando hoy? Porque, como dijo Jacob Weiner, si ustedes leen La riqueza de las naciones de una manera selectiva, pueden sacar la conclusión que Adam Smith fue un gran libertario económico. Si lo leen de otra manera, pueden llegar a la conclusión que Adam Smith era un peligroso social con un PIB muy alto, cuando la vasta mayoría de la gente es pobre. En algo hemos fallado. Tercero, defender al débil del fuerte. Esa siempre ha sido una constante moral de Adam Smith y otros grandes pensadores. Cuarto, el libre intercambio, no nada más de bienes, pero también de ideas. ¿Y con qué finalidad? Porque si la gente no intercambia bienes, tarde o temprano no van a intercambiar ideas, y tarde o temprano lo que van a intercambiar son soldados y buques de guerra. El libre comercio siempre ha sido un vehículo hacia la paz. Difícilmente matas a una persona con la cual estás comerciando y de la cual ustedes derivan beneficios mutuos. Es algo que Adam Smith creía. Y en un mundo, se pueden imaginar la reacción de las clases dominantes en un mundo lleno de guerra, lleno de militarismo. Causaba repulsión a Adam Smith, a toda esa gente. Y finalmente, si nos aportamos a La riqueza de las naciones y leemos el texto por muchos años no publicado de lecciones de jurisprudencia, Adam Smith nos dejó de tarea luchar contra el machismo. Y lo voy a decir ahorita, espero no meterme en muchos problemas. El machismo sigue siendo un problema dentro de la profesión económica. Hay un problema, es un problema que debemos reconocer y es un problema que debemos luchar, contra el cual debemos luchar. Perdón. Esta es la tarea equilibrada y polémica de Homo Economicus. Ok, ahora voy a hacer mi llamado de acción. Ya. Qué bueno. Pero aquí es un rápido resumen de lo que dije. O si arman una revolución, tienen una lista. O sea, que es una volvieron pobres, sí, es así, ¿no? O sea, ok. El llamado de acción es este, es el que hago todos los años. Primero, les voy a pedir que lean La riqueza de las naciones. En SAFE, hace unas semanas subí un archivo PDF. No es nada más para mis alumnos de HPE, es para todos, cualquiera lo puede bajar. ¿Okay? Por favor, lean La riqueza de las naciones. Lean a Adam Smith, la persona, en persona. Lo más cerca que se pueden aproximar al hombre es leyendo sus obras. ¿Okay? Saquen un ejemplar de biblioteca o Library of Economics and Liberty ofrece un volumen en línea gratuito. O sea, no lo pueden descargar, pero lo pueden leer ahí, en su sitio de internet. 2. Defiendan sus cursos de historia. Es increíblemente importante, lo digo todos los años, historia económica e historia del pensamiento económico son tan importantes como macro, micro y econometría. Un economista que no conoce su historia, un economista que no conoce historia económica mundial, es un economista mocho, le falta algo muy importante. Es como ser doctor médico y no saber nada del historial médico de tus pacientes. Mal, sumamente mal. Tercero, no dejemos de celebrar el 9 de marzo. Y ahora les digo lo que todos los años digo. Yo cursé la carrera en la Universidad de Texas en Austin. Me pasé 4 años allá en el programa de economía. En todo ese tiempo
nadie, ningún solo profesor, ningún alumno de posgrado, ningún compañero alumno de carrera me habló del 9 de marzo de 1776. Luego fui al posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Durante mi estancia allí en Berkeley, nadie, ningún profesor, ni siquiera los profesores de Historia Económica, me hablaron del 9 de marzo de 1776. Era una fecha que pasaba como cualquier otra. Luego fui a trabajar a la Universidad de Texas en El Paso y fue lo mismo. Profesores, muchos de ellos arraigados en filosofía económica, jamás me hablaron del 9 de marzo de 1776. Yo descubrí esta fecha la primera vez que tuve que dar historia del pensamiento económico. Es cuando me di cuenta de esa fecha. Y lo dije en clase, deberíamos celebrarlo, porque seguramente nada más se les pasó. Otros planteles lo deben celebrar, ¿verdad? Es lo normal. Este es el libro más importante en economía. Este es el economista más famoso de nuestra historia. Esta fecha no pasa sin ser celebrada. Adivinen qué. Busquen en internet cualquier programa de economía. A excepción del Instituto de Estudios Humanitarios y la Fundación de Educación Económica, nosotros somos el único plantel que está celebrando este cumpleaños hoy. Piénsenlo detenidamente. Somos la única facultad de economía que yo sepa, no la única facultad que está celebrando este cumpleaños hoy, esta semana, ayer o hoy. ¿Somos la única facultad en hacerlo? Es pregunta abierta. Yo creo que sí, pero no lo sé. Me atrevo a decirlo y que me estén grabando para que alguien en los comentarios me diga, no, en la Universidad de Kabul la celebramos todos. En algún lado. Ok, entonces, feliz cumpleaños y que cumplas mucho más riqueza de las naciones. A los 240 años sigues siendo una chulada. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Jorge Omar Moreno Treviño nos compartirá un comentario acerca del libro La riqueza de las naciones. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Primero que nada, siguiendo mi guión, quiero agradecer la invitación del doctor Lorenzo Blanco, el profesor Ponciano Murillo a esta presentación. Honestamente, quienes me conocen saben perfectamente que mi pasión y mi gusto por la economía es lo que nos une y no el área de investigación propiamente, pero yo creo que compartir con ustedes en este foro mis reflexiones, ideas en torno a este libro que para muchos de nosotros representa un parteaguas en nuestra formación cuando lo leemos, y para todos representa el origen de nuestra ciencia económica. Es una gran oportunidad para intercambiar puntos de vista, ideas, reflexiones que, al igual que el profesor Lorenzo Blanco, he tenido a lo largo de este tiempo que he tenido como formación de economista, empezando aquí en el capítulo mismo de la Facultad de Economía. Entonces, gracias. A comparación del profesor Blanco, que sus últimos comentarios nos ilustran sobre nuestra formación como economistas, nosotros, como egresados de esta facultad y estudiantes de esta facultad, hemos tenido la fortuna de crecer con grandes profesores de historia del pensamiento económico. Ustedes lo tienen ahorita en el profesor Blanco, el profesor Murillo, y aquellos de nosotros que fuimos alumnos tuvimos en el profesor Murillo también, en el profesor Andrés Garza, en paz descanse, que era nuestro profesor de civilización contemporánea, en el doctor Rodrigo Morales del Coro, que algún tiempo fue profesor de nosotros, y aquellos que fueron compañeros ahora que son sus profesores, no me dejarán mentir que la pasión por la filosofía de la economía, la pasión por enseñar, que también profesores como el profesor Cerruti, que se nos integró a la facultad poco después de que yo egresé, esa pasión por enseñar el pensamiento, por enseñar nuestros fundamentos, ha estado en nuestro plan de estudios siempre, y es hermoso y bello que se recupere ese vector de humanismo que nos caracteriza como economistas, porque contrario a lo que mucha gente piensa, el economista es ante todo un científico social, y en parte de mis reflexiones
van en la misma línea que el profesor Blanco con respecto a qué somos como economistas y la importancia que tiene este libro, cuyo título esconde algo de humildad que quisiera recuperar también como parte de esta presentación. Entonces, ante todo, estudiantes de la Facultad de Economía, amigos y compañeros, citarnos orgullosos de nuestra tradición, ese programa que fue parteaguas en México, formado por los mejores pensadores de economía del siglo XX y que define como historia del pensamiento económico el ser economistas en el México contemporáneo. Un programa de economía del cual ustedes son alumnos, nosotros fuimos egresados y somos egresados, que equilibra el humanismo con la ciencia económica contemporánea, entendida esta como ese lenguaje universal que son las matemáticas. Entonces, voy a compartir con ustedes un poquito mis reflexiones sobre ese proceso de formarse como economistas y la importancia que tiene el conocer nuestros orígenes en la historia, el humanismo y la formación del pensamiento económico. Primero que nada, hace poco tiempo, porque realmente uno aprecia y saborea estas cosas cuando es capaz de tomarse el tiempo para leer y buscar más allá de los libros de texto, descubrí un par de libros muy simpáticos, muy ilustrativos, escritos por Robert Nelson, un investigador del pensamiento económico. Uno de ellos se llama Reaching Heaven in Earth, o Alcanzando el cielo en la tierra, y el segundo subtítulo lo dice todo: Economics as Religion, o la economía como una religión. Y lo que este autor nos presenta a nosotros como lectores es la importancia que tiene la moralidad detrás de todos nuestros modelos económicos. Y lo que el autor sostiene es que la tradición judeo-cristiana de todos los grandes autores económicos, empezando por el padre de la ciencia contemporánea económica, que es Adam Smith, esconden un significado muy importante sobre la moralidad de los supuestos de la maximización de utilidad, de la maximización de beneficios, de la minimización de costos. Y esa tradición la compartimos todos los economistas en esa esencia judeocristiana. Y él dice que el economista y la ciencia económica es como una persona que se educa en teología, es decir, que tiene unos ciertos fundamentos buscando el bienestar mayor para nosotros como seres humanos en una sociedad que se encuentra encapsulada en reglas y en objetivos. Entonces, esos dos libros, los cuales recomiendo ampliamente, son divertidos de leer, porque el autor puede seguir el trazo que da entre la evolución, por ejemplo, del cristianismo con la evolución de la ciencia económica, en donde nosotros también tenemos un Antiguo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento, tenemos protestantes en la ciencia económica que retoman la esencia del pensamiento original, y en nuestro caso está la muy reconocida parteaguas o ruptura que existe en los 70s con la Escuela de Chicago. Tenemos también el retomar el neokeynesianismo a través de imperfecciones del mercado, pero la esencia de todo es nuestro pentateuco como economistas. Y si hubiera un libro que es el génesis de la ciencia económica, definitivamente es La naturaleza y causa de la riqueza en las naciones. Ahora bien, ya entrando en materia sobre este libro, quisiera que leyéramos bien el título, porque así como se nos enseña en Historia del Pensamiento, que cuando le preguntan a Jesucristo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesucristo contesta: escucha, Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, tal, tal, tal. Jesucristo es una figura muy, muy importante porque dice: escucha, Israel. Es la primera palabra que dice, o sea, escucha. Antes que grabarte el mensaje, es poner atención en el mensaje. Eso pasa con ese título. El título es An Inquiry, una investigación. Contrario a lo que muchos economistas contemporáneos hablan sobre la teoría general de la pobreza, la teoría general sobre por qué estamos tan mal, Adam Smith esconde en el título de su obra la humildad para decir que es una investigación, un vector más, una contribución para entender la riqueza de las naciones. Porque si uno analiza la obra de Smith en el contexto en el cual desarrolla su trabajo, Smith escribe de jurisprudencia, escribe de teoría moral, escribe sobre artes y escribe sobre economía. Es decir, el ser humano, nosotros y la sociedad que conforma a los seres humanos, no somos unidimensionales, somos personas que tenemos distintos vectores y características que se entrelazan a través de la historia,
a través de la sociología, a través de la política. Lo que Adam Smith plantea en su trabajo, y lo cual es totalmente, ¿cómo llamarlo? Es totalmente congruente con su postura, es que en estos distintos vectores, obviamente poseen densidades distintas. Aquellos de ustedes que estudian matemáticas, y si no lo están estudiando, los invito a que lo hagan, leen la teoría de Cantor sobre la densidad de los infinitos, ¿sí? Se llaman los números transfinitos, ¿no? ¿Cuántos números naturales existen? Infinito, Aleph 0. ¿Cuántos números reales existen? Infinito, Aleph 1. Entonces, cada uno de estos vectores del comportamiento humano, el vector histórico, político, artístico, social, nos provee un infinito de teorías sobre la cual desarrollar. Lo que pasó es que cuando Adam Smith abre el estudio del Homo economicus en una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, descubrió un infinito de posibilidades sobre cómo este vector, que es el vector económico del ser humano, explica el comportamiento y nos ayuda a entender la finalidad última del ser humano, que es el desarrollo, el progreso y la felicidad, ¿sí? Pero Smith jamás dijo que el Homo economicus fuera la teoría dominante, el principio universal, o la única manera, si no se llamaría the only reason why economics are rich and powerful. Y ese no se llamó, así no se llama el libro, ¿no? Es una investigación, una manera de ver al individuo en el contexto en el cual opera como sociedad. Eso es algo que tenemos que aprender y que muchos economistas han olvidado, incluso economistas que son alumnos de grandes maestros, en los cuales la arrogancia de la presentación de la teoría económica no concuerda con la idea original de quienes la propusieron, quienes trabajaron con ellos. Entonces, Smith, al ser parteaguas en nuestra historia, nos presenta el génesis de la ciencia económica, los principios fundamentales, un ser con incentivos económicos, pero que opera en un contexto en el cual tenemos que entender, para poder entender por qué él promovía la libertad, la igualdad y el mecanismo de mercado como la solución de los problemas del elitismo que se estaba generando en el mercantilismo. Al respecto, yo creo que, como lo escribí hace un par de semanas en la columna que hago mi contribución, yo creo que el contexto sobre el cual el modelo que nos presenta Smith como un hombre moral, político, artístico y económico, definitivamente son las leyes. Es decir, no importa el modelo económico en el cual nosotros creamos o propongamos, Smith tenía muy claro que las leyes, que fue parte de su trabajo póstumo, constituyen el marco fundamental de operación a través del cual el ser humano puede desarrollarse y aspirar a lo más excelso, a lo mejor. Entonces, entender a la riqueza de las naciones como una serie de reflexiones en torno a un sistema legal que opera y que es creíble, en este caso, es fundamental para poder entender cómo los mecanismos de mano invisible, asignación de mercado y libre mercado, a través de la división del trabajo, a través del comercio internacional, funcionan, ¿sí? Un contexto jurídico perfectamente establecido en el cual hay una ley natural, analizada en la teoría de los sentimientos morales. Esa capacidad de cada uno de nosotros de crear empatía o simpatía por el otro, la búsqueda del bienestar propio, pero siempre reflejándome en el otro. Es decir, el ser humano es egoísta por fundamento, pero es capaz de crear empatías. Esa empatía a través del comercio, esa empatía a través del intercambio de ideas, es la que genera el progreso y es la que genera el cambio al cual Adam Smith aspiraba como sociedad. Entonces, la ciencia económica, cuando surge, explora el infinito de posibilidades que el vector del Homo economicus nos presenta para analizar los incentivos hacia ser mejores como sociedad y mejores como personas, pero no tenemos que olvidar que ese vector es parte de una matriz mucho más grande, multidimensional, en la cual nosotros, como estudiantes de economía, tenemos que ser lo suficientemente arrogantes para defender nuestra ciencia, pero humildes para aceptar las posibilidades de crecimiento. Y en ese aspecto, la ciencia económica en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX,
tuvo la fortuna de contar con equilibrios que permitieran, al mismo tiempo que defender los postulados de los no económicos, permitirle crecer para explicar otros fenómenos asociados al desarrollo y crecimiento, como son la educación, la salud, el crimen, la familia, fundamentados en el principio básico de la especialización, la división del trabajo, la búsqueda egoísta del bienestar. Entonces, creo yo que en este aprender sobre nuestros orígenes como economistas, somos afortunados, estudiantes egresados de la Facultad de Economía, de contar con esta formación. Yo también soy de la idea de que nuestro programa, nuestros cursos son ejemplo para otros grandes programas de otras escuelas que se han desarrollado en México, y que definitivamente el interés tiene que venir de la búsqueda egoísta del conocimiento. Eso es un hecho. Cada uno de nosotros tiene sus propios intereses, y cuando uno descubre una mina de oro, lo más que quiere es compartirlo. Y creo que los profesores que somos y tenemos la oportunidad de enseñar en esta escuela, es lo que nos pasa. Una vez que encontramos esa mina de oro, una vez que salimos de la cueva, ¿no? Como decía el profesor Andrés Garza, queremos regresar para decirles a todos: hay luz afuera, y hay una luz, y las sombras que observamos son solo la luz que tapa las personas o las siluetas que están afuera de la cueva, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. Cada uno de nosotros tenemos un descubrimiento especial que compartir, ya sea en econometría, en macroeconomía, en historia, en pensamiento, en organización industrial o en microeconomía. Siempre tenemos algo que decirles y que compartirles, que nos ha costado muchos años descubrir, tal vez mucho esfuerzo en entender, pero qué afortunados somos todos de poder contar con una institución abierta al diálogo, al intercambio de ideas, que ha creado los fundamentos del desarrollo del pensamiento económico en México, de la cual me siento orgulloso de formar y ser egresado. Entonces, siendo hoy una fecha tan especial, 240 años de la publicación de este gran libro, que es grande no por su densidad, sino por las contribuciones que de ella se derivan. Como alguna vez Milton Friedman en una entrevista llegó a decir que en su época todos eran keynesianos. Yo creo que no importando si eres keynesiano, neokeynesiano, neoclásico, monetarista o fiscalista, si eres socialista o si eres procapitalista, si estás a favor de la liberación de los mercados o si estás a favor de una regulación, a final de cuentas, cuando uno analiza y observa la historia de nuestro pensamiento, todos somos smithistas. Hasta cierto punto, todos somos smithistas, smithianos, o somos herederos de ese pensamiento que hace 240 años Adam Smith nos compartió con su libro. Y al igual que el profesor Lorenzo Blanco, yo creo que entender nuestros orígenes, como él recomienda, entender de dónde venimos, nos ayudará a entender y crear una mejor ciencia económica. Conforme nosotros sabemos de dónde venimos, tenemos mejores ideas de saber hacia lo que queremos y aspiramos. También las limitaciones y complementariedades que nuestra ciencia económica tiene para poder cambiar nuestro entorno. Soy de la idea de que los grandes cambios sociales comienzan una persona a la vez. De allí que mi vocación de ser académico y profesor la sigo creciendo con mucho orgullo y mucho cariño en esta escuela, que es nuestra escuela. Entonces, siendo hoy el 240 aniversario y estando ante gente tan querida y tan admirada por muchos de nosotros y por ustedes, deseo agradecer la oportunidad y decirles: sí, nuestra ciencia es infinitamente densa y hay mucho que aprender. Retroalimentemos todo ese conocimiento con los otros vectores que nos ayudan a entender el comportamiento humano, la sociología, la política, las artes, la moral. Y de esa manera creemos los cambios que nuestro país necesita, una persona a la vez, empezando en pequeño, en micro, por uno mismo. Muchas gracias por esta oportunidad y que este sea solamente el tercero de muchos más aniversarios que compartamos juntos, no solamente de esta obra, sino de muchas obras que habrán de venir, y muchas de ellas seguramente surgir de la pluma y el pensamiento de todos ustedes que son compañeros, profesores y alumnos de esta escuela. Muchas gracias. A continuación
conclusión, se abre una sesión de preguntas y respuestas. Le solicitamos atentamente que alcen su mano para darle la palabra. Compañera. Bueno, lo que pasa es que el fundamento de Nelson es muy simple. ¿Cuál es el problema económico? El primer problema que el profesor Bolaños a todos invariablemente nos enseña. La escasez, exactamente, la escasez. ¿Dónde se origina la escasez según la teoría judeocristiana? En el pecado original, ¿no? El momento en que perdemos el paraíso, ya todo se vuelve escaso y nos tenemos que esforzar. Entonces, esa idea de que ante la escasez hay que buscar la mejor manera de resolver los problemas, ¿no? Está de alguna manera contenida en los principios de toda la economía, de toda la ciencia económica. Entonces, obviamente, nuestro héroe en cuestión no tiene formación musulmana, no tiene formación asiática, no tiene formación taoísta, sino viene de una formación cristiana, tal vez protestante, pero cristiana al fin y al cabo, cristiana en el sentido judeo-cristiano de tradición. Entonces, la escasez, ¿cómo se resuelve? A través de una administración. ¿Y dónde dice en la Biblia? Cuando en la Biblia se le presenta al hombre el paraíso para ser administrado, ¿sí? Entonces, ellos interpretan eso, la administración y la búsqueda del bienestar debe ser el objetivo de toda sociedad. Entonces, a eso me refiero, y a eso se refiere el autor, quiero entender, con que la economía de alguna manera hereda en la búsqueda del bienestar, dado que el bienestar infinito es una otra vida, ¿no? Es el cielo, en este caso, o el castigo infinito, como quieras ver. Lo que nos corresponde hacer en la vida es administrar la escasez, y esa administración de la escasez, que nuestros políticos le interpretaron como administración de la abundancia en los 70, ¿no? Se refiere a eso, a que dado que no lo podemos tener todo de todos, tenemos que administrarlo. De hecho, había un cómic muy simpático en Time, ¿no? Donde creo que fue a la muerte de Milton Friedman, él llega al cielo, ¿no? Supuestamente dice, sí, aquí no hay trabajo, no hay trabajo para nosotros, ¿no? Efectivamente, en el momento en que ya no hay escasez, prácticamente nosotros nos quedamos sin chamba. No lo dice. Lo que hace este autor es obviamente tratar de meterse en encontrar lo común, la moral detrás de esa maximización de utilidad sujeta al ingreso, la moral detrás de esa minimización de costos sujeto a tecnología. Hay una moralidad detrás de eso, ¿no? Y eso es importante que nosotros como economistas la identifiquemos. ¿Cuál es la ética detrás de lo que estás haciendo en la matemática? Y yo creo que ese vector humanista, que tenemos en nuestra formación en esta facultad, que viene desde los cursos de civilización contemporánea, que luego cambiaron de nombre y van a recuperar su nombre y origen como civilización contemporánea, es el complemento a esa matemática que muchos de ustedes sufrimos todos los días, pero que realmente es el lenguaje a través del cual nuestra ética habla, ¿sí? Y eso es importante. No porque hagamos una segunda derivada, una tercera derivada, una integral, no hay un contenido ético detrás de la recomendación de política que hacemos. Entonces yo creo que es responsabilidad de nosotros como profesores y de ustedes como alumnos, cuál es la ética detrás de lo que enseñamos y lo que aprendemos. Y para eso están estos cursos, estos grandes cursos en la facultad. Bueno, gracias. Esta pregunta es para el profesor Blanco. Bueno, ¿usted cree que puede haber una fusión de varias vertientes económicas y que se puedan aplicar hacia la vida diaria de una manera en la que puedan beneficiarlos a todos los que están involucrados? No. En primer lugar, quiero retomar brevemente el punto del profesor Jorge cuando dijo que Milton Friedman llegó al cielo y no hay chamba. Por eso hay que especializarse en historia económica. Llegas al cielo y le puedes decir a la gente cómo estaba antes. Ok. Alguien me preguntó al final de Historia del Pensamiento Económico,
palabras más, palabras menos, ¿qué tipo de economista soy? Que si soy neokeynesiano, soy monetarista, soy eso. A pesar de que toda mi formación fue neokeynesiana, yo no me considero un neokeynesiano o postkeynesiano o monetarista, yo soy economista. Creo que lo que nos puede unir, perdón, ¿cómo te llamas? Mauricio, creo que lo que puede unir a todas las corrientes económicas es el método científico y la econometría. Tú propon tu hipótesis, por tan loca que sea, sigue el método científico, usa la econometría, vamos a tener una discusión acerca de los resultados. Eso es lo que nos puede unir a todos. Eso es lo que nos puede unir a todos. Bueno, gracias. La búsqueda del bienestar. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos buscando todos como científicos sociales, como economistas? La búsqueda del bienestar. El bienestar último. Tenemos que partir de ahí. O sea, ¿qué buscamos? El bienestar como sociedad. ¿Y qué es lo que ha creado mayor bienestar en la sociedad? ¿De dónde han venido las mayores derramas de bienestar en la creación de vacunas, en la creación de medicamentos, en la creación de tecnología? Bueno, tenemos que entender eso. ¿Cómo es que, primero que nada, logramos sobrevivir los 1000 años de historia sin matarnos unos a otros? Eso es entender nuestros principios. Y la segunda pregunta es, ¿cómo logramos llegar a donde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Sí? Entonces, lo que nos une es un objetivo y nos une una tradición de supervivencia como raza. Entonces, entender nuestras instituciones, que es algo que incluso dentro de la economía hay una rama, economía institucional, entender nuestras instituciones, nuestro objetivo como sociedad y llegar a un acuerdo sobre si existe o no una verdad absoluta, una ley natural, es lo que nos ha permitido conservarnos como especie durante más de 2000 años. Creo que es el principio para entender. Y el diálogo. Obviamente, si realmente quieres crear una unidad en donde, en una armonía y una metateoría económica, que la hay, por cierto, se llama diseño de mecanismos. La metateoría económica es el mecanismo a través del cual nosotros, como sociedad, logramos asignar recursos, llámese socialismo, economía capitalista, economía centralizada, ese mecanismo a través del cual aterriza y se soluciona el problema económico. La teoría que analiza eso es la metateoría, desarrollada por Roger Myers. Entonces, sí existe una serie de principios universales para que no importa cuál sea tu corriente o tu forma de pensar, todos tenemos una metateoría en la cual estamos de acuerdo. La búsqueda del bienestar en un contexto de escasez. Y a partir de ahí surgiríamos. Y la creación de nuevas teorías a través de las cuales la herramienta econométrica, no entendida únicamente como regresiones para ver que la T es significativa, no. La econometría como una ciencia complementaria de la economía, que analiza los datos con la óptica de la economía. Esa es la verdadera econometría, es ver los datos como una realización y proyección de nuestra teoría, y queremos recuperar esa información a través de métodos estadísticos. Sí, ya pude tener la respuesta que estaba pensando. Qué buena onda. Una persona a la vez. Sí, funciona. ¿Tenemos una pregunta de este lado? Bueno, a la luz del recuento, digamos, hice una aportación histórica única, quizá el reconocimiento de ser el padre del pensamiento económico sistematizado. Habría que ver, y es una convocatoria que yo hago, y me pregunto cómo a partir de esta sistematización de Adam Smith podemos explicarnos el aporte del pensamiento económico y su aportación actual en pleno siglo XXI ante las condiciones económicas sociales actuales. Porque después de Adam Smith tenemos una serie de pensadores y una serie de corrientes y de enfoques que más que ser diferentes deberían utilizarse para aportar una mayor explicación hacia la solución
resolución de problemas tanto individuales como colectivos, y entre otros a un ente principal, que es justamente el Estado. ¿Qué vamos a hacer con el Estado? En términos de lo que la teoría económica puede aportar, ¿verdad?, para resolver una serie de circunstancias muy concretas en cuanto a su funcionamiento. ¿Y qué vamos a hacer con la acumulación de capital? Ok, hizo varias preguntas, voy a contestar la primera. ¿Cuál fue la aportación de la obra de Adam Smith en su momento? ¿Cuál es la aportación que puede hacer la obra de Adam Smith hoy? La aportación de la obra en su momento fue la creación de la Escuela Clásica de Economía. Esa fue. Y más adelante, toda esa tradición Marshall integró en economía neoclásica y de ahí estamos derivándola. Ahora, hoy en día, ¿qué vigencia hay de la riqueza de las naciones? Es un libro que se publicó hace 240 años. ¿Qué importancia puede tener este libro tan viejo ahora que tenemos toda la herramienta económica moderna? Yo digo que el libro sigue vigente, y mucho muy vigente, particularmente en países como México. En donde quiera que haya una situación en donde haya mercantilistas en el poder, Adam Smith y la riqueza de las naciones es nuestro escudo. Sí, y de hecho, contrario a lo que mucha gente piensa, la herramienta para combatir la pobreza es la educación. Smith jamás estuvo en contra de una educación pública. Hace un par de días hubo un debate aquí sobre si la educación universitaria debería ser gratuita o no. Bueno, Smith estaba a favor de la educación de la gente pobre, porque para él la educación era el mecanismo a través del cual se podría generar riqueza. Smith no habla de clases sociales que no se mueven, sino de dinamismo, de movimiento. Eso es interesante porque es contrario a lo que mucha gente piensa, incluso Marx, donde las clases sociales no se mueven, no se transmutan, no se cambian. Smith estaba a favor del cambio y de que todos eventualmente fuéramos capitalistas. Pero en el contexto contemporáneo de la ciencia económica, de alguna manera todos nosotros somos capitalistas en capital humano. Todos contamos con un tipo de capital inalineable, propio, que se deprecia si no estudias, por cierto, o si no haces algo con él. Entonces, de alguna forma, el movimiento social está fundamentado en la educación. Y el Estado tiene que proveer educación, seguridad y garantías. Entonces, en el momento en que un Estado no es capaz de proveer eso, hay algo mal, hay un takeover por parte de esos mercantilistas de hace 240 años, que de alguna forma no les conviene tener a gente educada, no les conviene tener a gente preguntándoles, les dicen por favor ya chole, ¿no? Ya chole con tus quejas, ¿no? No les conviene, no es mercado para la ciencia política y para los políticos de segundo orden, no los verdaderos políticos, los que quieren un cambio. No es un mercado de las ideas. Entonces, los problemas sociales siguen estando allí y la solución sigue siendo la misma. ¿Cómo hacer que nosotros como ciudadanos podamos implementar los cambios necesarios en un Estado, las organizaciones? La verdadera revolución no puede venir de las armas, sino de las ideas. La verdadera revolución no viene de tomar calles y incendiar carros, sino del trabajo del estudiante como estudiante, del académico como académico, del obrero como obrero y del empresario como empresario, ¿sí? De los buenos empresarios, que los hay. ¿Sí? Satanizar y santificar no es la solución. Y lo interesante de este libro que está aquí a mis espaldas y que no debe estar de lado, es el dinamismo. Smith estaba a favor de una sociedad dinámica, no de clases, no perpetuar las clases sociales. Otra pregunta. ¿No piensan ustedes que la mano invisible se convirtió en visible? ¿Qué es la mano invisible? Pues la mano invisible es el señalamiento que hace en el sentido de que el mercado actúa de acuerdo a sus posiciones
en función del interés individual, ¿verdad? Con un principio capitalista basado en el principio social de Jesse Bentham, se extiende, a pesar de ese carácter egoísta, hacia el bien común. Okay. Entonces, en función de ese concepto, se convirtió en visible. Ok, para empezar, Jeremy Bentham y Adam Smith eran rivales intelectuales. No se mezcla la idea de la mano invisible con el utilitarismo de Jeremy Bentham, jamás. Son dos líneas paralelas, dos intelectuales antagónicos. En segundo lugar, la mano invisible, la metáfora, lo podemos tomar de dos maneras. La primera, en la riqueza de las naciones, solamente sale una vez. Y está hablando de controles de capital. De cómo si liberan el mercado de capitales, los inversionistas británicos seguirán invirtiendo en Gran Bretaña o aliados con una mano invisible, porque querrán seguridad. En términos más generales, la mano invisible para Adam Smith hablaba de una idea de la ilustración, de Dios como el gran relojero. Dios creó el universo, le puso leyes al universo, y como un buen relojero inició la marcha del aparato y se alejó a contemplarla. Entonces, la pregunta de que si la mano invisible es visible, o siempre lo fue, está en el libro, y Adam Smith usó la metáfora para hablar en ese sentido. Y para complementar un poquito esa idea, es la idea de la mano invisible como un mecanismo a través del cual la sociedad alcanza su eficiencia y su mejor resultado. Cuando en los 50s y 60s se hablaba de que el mercado era el mecanismo a través del cual la sociedad alcanzaba ese bienestar, pareto optimal o como lo quieran definir, y la mano invisible podría encaminar esos incentivos, donde la mano invisible deja de ser la mano invisible de Smith, ¿sí? Es ahora la metáfora que la ciencia económica toma prestada como esas fuerzas e interacciones a través de las cuales los incentivos se conectan y se alinean. Bueno, lo que pasa es que hay un fundamento detrás de todos esos modelos de equilibrio general, que es la perfecta información. En una sociedad en la cual hay desinformación, una sociedad en la cual adquirir información es costoso y no fluye, en una sociedad en la cual hay costos de transacción y lograr una operación no es tan sencillo porque hay un costo de corrupción asociado a él, no puede existir la mano invisible. Es decir, la mano invisible se disuelve cuando existen estas imperfecciones en las cuales una sociedad no puede coordinar, fluir, intercambiar y crecer. Entonces, en el momento en que algo se vuelve visible, deja de ser la mano invisible. En el momento en que los incentivos no se pueden coordinar por fallas de información, costos de información, costos de transacción y todas esas pequeñas imperfecciones, esa aspiración a través de la cual el mercado puede ser un mecanismo eficiente desaparece. Y existen mecanismos alternativos, la subasta, por ejemplo, ¿no? Los sorteos, incluso un mecanismo que el profesor Myers nos presentaba en su clase es: ¿qué tal si juntamos toda la riqueza del país y hacemos un sorteo donde se la damos a una sola persona? Él dice, va a haber gente que estaría dispuesta a votar a favor de eso, porque tiene una probabilidad pequeña de quedarse con todo. Y ese también es un mecanismo, un sorteo en el cual expropiemos todo y se lo damos a una sola persona. Ese puede ser un mecanismo, está bien o está mal, es una manera de asignar los recursos, ¿sí? Un sorteo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo correcto? Un sorteo, una subasta, un mecanismo de precios, un socialismo centralizado. Dependerá de la capacidad que tiene la sociedad para coordinar sus incentivos e intercambiarlos. La gran conclusión de la teoría del core, que es la teoría de equilibrio general, es que entre más grande es una sociedad y entre más difícil es la capacidad de crear coaliciones para perjudicar a otro, la teoría de equilibrio general, la sencillita que nos enseñan en micro 3, es la solución. El mercado tiende a ser la solución y la mano invisible tiende a ser el mecanismo a través del cual la sociedad alcanza su mejor resultado. Ese es el corazón de la teoría del core, o del núcleo que le llaman, ¿no?
que si nosotros podemos hacer que la información fluya, permitiendo que las coaliciones se vayan, los incentivos a crear coaliciones se disuelvan, el mercado es la solución límite y la mano invisible es el mecanismo a través del cual la sociedad puede alcanzar su máximo bienestar. Una última pregunta, Héctor. Esto es para ambos profesores. El año pasado el profesor Blanco mencionó que en La riqueza de las naciones Adam Smith estaba de acuerdo con ya todos sabemos que Adam Smith estaba de acuerdo con una economía de libre comercio, pero que estaba de acuerdo con que fuera regulado, no me acuerdo si es por un organismo gubernamental o si por el gobierno en sí. Entonces, quería preguntarle, ¿creen ustedes que Adam Smith estaría de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el Banco Central Europeo y el Banco de Cambio? Ok, el doctor Jorge va a sacar la ouija. Yo recuerdo este tipo de preguntas es similar. Una vez fui a ver a Cuauhtémoc Cárdenas, a Austin, y alguien le preguntó, ¿qué pensaría su padre de usted ahora que es candidato de oposición al partido que el general Cárdenas fundó? Y Cuauhtémoc Cárdenas se le quedó viendo a la persona así, no tengo idea. Okay. Pero para contestar tu pregunta, déjame lo pongo en el contexto histórico. Creo que Adam Smith estaría un poquito confundido, porque en su época no había un banco central, ni siquiera un banco central escocés. Entonces, el dinero, la banca era lo que llamamos banca libre. Cada banco, digamos Banamex, Banorte, etc., expedía sus propios billetes, apoyados en la cantidad de oro que tenían ellos en la caja fuerte. Entonces, yo no sé, le tendrías que explicar a Adam Smith cómo funciona la banca central antes de eso. Bueno, yo no sé Adam Smith, pero yo escuché la séptima trompeta en el cielo una tarde de 2007, cuando en una conversación entre economistas, premios Nobel, en la Universidad de Chicago, alguien le preguntó a Robert Lucas, ¿sí?, cuál era su opinión sobre la regulación bancaria. Entonces, no es Adam Smith, pero hay mucha gente que interpreta a Smith y que son más papistas que el Papa, más smithianos que Smith. De la misma manera que hay gente que interpreta a las expectativas racionales y son más Lucas que Lucas. Y Lucas dijo, cada vez estoy más convencido de que la regulación financiera es necesaria. Y todos, el padre de los libres mercados, la escuela de Chicago se cae a pedazos. No, ni una cosa ni otra. Simplemente la realidad que estamos viviendo nosotros es muy diferente y cambiante, incluso a la realidad de los años 70. Hace como 4 años, en una presentación en la CEA, Latin American Economic Association en Chile, Holstrom, un candidato fuerte a ser premio Nobel en los próximos años, mencionaba que era increíble cómo entre más sabíamos de los bancos, más inestable era el sistema financiero. Entonces, que más información no es mejor, decía él, porque lo que pasa es que entre más sabemos cómo están hechas las salchichas, menos se nos antojan, ¿no? Algo así. Sí, menos se te antoja comer salchicha. ¿Qué será eso? Pues pezuña, corazón. Entonces, lo mismo pasa con la regulación. ¿Es la regulación necesaria? La gran pregunta es, ¿qué es regular? ¿Sí? No es poner un límite a los precios, porque eso va en contra de esta idea. Regular tiene que ser para nosotros, economistas del siglo XXI, y para ustedes, establecer reglas claras que sean accountable, que se lleven a cabo, ¿sí?, que sean enforceable, que realmente sean creíbles. Y en la manera en que las reglas sean claras y creíbles para que fluya la información, tal vez la regulación no es este monstruo feo que estamos acostumbrados a pensar, sino como un mecanismo a través del cual las leyes permiten proteger los objetivos de la sociedad para que fluya la comunicación, el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? En ese aspecto, mi opinión, ya es decir, Jorge Moreno,
No es el profesor Smith, no es el profesor Lucas. Jorge Moreno, tu profesor de micro 1, te dice: estoy convencido que en un país como México los costos de información están cayendo, por una parte, porque todos tenemos acceso a internet, pero la capacidad de nosotros para leer esa información también está cayendo, porque no sabemos distinguir entre buena información de mala información. Simplemente llega la información y no hay tiempo de procesarla. Entonces, es necesario una regulación que permita que en la métrica, en la medida en que nosotros como científicos y como gente ilustrada podamos procesar la verdadera información y tomar decisiones, ¿sí?, podamos reaccionar a los mecanismos. Tal vez la regulación es necesaria, particularmente en sistemas tan frágiles como puede ser el sistema financiero, ¿sí?, y más importante, en sistemas tan frágiles como puede ser el concepto de familia, en donde el primero que sufre las consecuencias de una crisis son los niños, al abandonar la escuela, al no tener servicios de salud, ¿sí?, al tener que entrar a trabajar. Entonces, ahí es donde la regulación debe entrar para proteger el bienestar y garantizar el desarrollo de los más débiles, que siguen siendo los héroes detrás de la historia de ese mundo. Nada más para complementar, el año pasado sí dije que Adam Smith estaba a favor de la regulación financiera, y de hecho un dato sorprendente, estaba a favor de poner una tasa máxima de interés. Y mucha gente, bueno, yo me asusté al enterarme de eso, hasta que Adam Smith, Adam Smith no me lo explicó, hasta que la riqueza de la nación más adelante, Adam Smith, no, miren, yo estoy en contra de controles de precios normalmente, pero es que si dejamos que la tasa de interés aumente demasiado, los únicos que van a pedir prestado es gente muy imprudente. Eso es lo que Adam Smith pensaba. Bentham no estaba de acuerdo con él, y se dio un debate muy interesante entre los dos. Pero sí, toda regulación por la cual Adam Smith pregonaba tenía el sentido del cual habla Jorge. Tenemos que proteger a sectores débiles, que la regulación sea a favor de la mayoría, no de una minoría acaudalada que usurpó al gobierno. Gracias por tu pregunta. Hay un último comentario para que sea breve para pasar al evento, por favor. Más en relación a la pregunta del compañero, o sea, el ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas, pues es yo real, o sea, no tengo la menor idea, pues ya murió hace muchos años. Pero la verdad, al menos desde mi punto de vista personal, es de que a pesar de que lo hubiera, no existe. Y yo creo que como economista pues, nos vamos a aventar el supuesto de que reviviera. Y yo, mi respuesta sería que se volvería a morir. Justamente con todo lo que se está viendo, tanto en función de lo que es la evolución del pensamiento económico, en donde él esperaría más, ¿verdad?, como en términos de la problemática y de la acumulación de problemas, tanto de individual y familiar como de colectivo. Ya no digamos con cuestiones de tipo ambiental que son elementales de la supervivencia humana. Por eso concluyo que sí, se volvería a morir. Bueno, nada más un último comentario. Es que todo depende de dónde renaciera, porque si renaciera aquí, yo creo que Adam Smith estaría muy contento. Lo único que le molestaría a Adam Smith es que no permiten subir al techo a la Para finalizar esta celebración, nuestro compañero Gerardo Salas Durán ejecutará las mañanitas. Los invitamos a entonar la letra y les sugerimos que se refieran al libro como riqueza en la canción. Despierta, despierta. Como dijo Jorge, los invitamos a usar cáncer. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
¿Hay comida vegana?